Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano evangelista Luis Romero. Bienvenido a nuestro programa 7 minutos con Dios. Hoy te traigo una enseñanza titulada ¿Carnal o espiritual? O podemos titularle también Carnal versus espiritual. Quiero que tú leas conmigo en Romanos capítulo 8, desde la altura del verso 1. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí podemos entender, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras, que Pablo estaba refiriéndose a dos tipos de personas: una persona natural y una persona espiritual, una persona de esta tierra y una persona que en realidad no es de esta tierra. Entonces, Pablo hace referencia a dos clases de personas: el carnal y el espiritual. Podemos ver dos leyes: la ley del espíritu y la ley del pecado y de la muerte. La Biblia enseña que los que viven para la carne no pueden agradar a Dios, que los que viven según la carne van a morir, que los que viven según la carne no pueden operar en las cosas sobrenaturales de Dios. Entonces, hoy en día muchas personas quieren vivir según la carne, quieren vivir bajo una mentalidad humana y no están entendiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario para que seamos mayormente espirituales. Entonces, ¿qué clase de persona eres? ¿Carnal o espiritual? La Biblia enseña que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Entonces, entre tú más sea carnal, más vas a pensar en las cosas de esta tierra. Más te va a gustar el mundo y sus deseos y sus placeres, la vanagloria de esta vida. Pero el espiritual mayormente piensa en las cosas espirituales del cielo, del reino. Por eso te animo que mientras tú vivas una vida en la carne, no vas a poder agradar a Dios. Te estoy animando a que te sumerja en el río del Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu, dice la palabra, hacemos morir las obras de la carne. La carne no muere si no vivimos en el Espíritu. Vivir en el Espíritu o la ley del Espíritu es la capacidad, es el poder que nos da Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo para tener poder y poder resistir las tentaciones y el pecado. No puedes vencer el mundo. No puedes vencer la carne, no puedes vencer el diablo, no puedes vencer la muerte, no puedes vencer el pecado si no vives en el Espíritu. Tienes que pasar tiempo con Dios, tienes que orar, tienes que leer las Sagradas Escrituras para espiritualizarte, porque cuando un hombre y una mujer tiene una vida espiritualizada, mayormente es un nicón, es decir, un vencedor, en griego la palabra. Entonces te estoy animando a que no seas carnal, natural, terrenal, terrícola de esta tierra, sino que sea un hombre, una mujer espiritual, celestial. La Biblia enseña, amados hermanos, que los que viven según la carne van a morir. Por eso te estoy animando que vivas para el Espíritu, en el Espíritu, con el Espíritu, porque si tú vives en el Espíritu, tú andas y estás en lugares celestiales. La Biblia dice que estamos en lugares celestiales sentados juntamente con Cristo, aunque tu cuerpo esté en la tierra, pero tu espíritu y tu alma tienen que elevarse al tercer cielo. Te animo, carnal o espiritual, porque tú no puedes ver la gloria si vives en la carne, si vives en lo humano, en lo terrenal. Tienes que vivir en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, dice que ninguna condenación, o sea, está diciendo ninguna muerte, ninguna segunda muerte hay para lo que vive en el Espíritu. Entonces, hay condenación para aquellos que viven la carne. Por eso Satanás
desea que tú vivas en la carne, que tú seas un carnal, y Él no quiere que tú seas un espiritual. Por eso te animo en esta hora, alabado sea Dios, que seas espiritual. Amén. Que seas espiritual, porque Él sabe que el espiritual no va a agradar a lo del mundo. Él sabe que cuando eres espiritual, mayormente estás empujándote para el cielo, a una vida eterna. Entonces, se puede ser espiritual viviendo en este cuerpo humano. Espiritualízate. Cuando tú oras, te espiritualiza. Cuando tú lees las Sagradas Escrituras, te espiritualiza. Cuando tú pasas tiempo con Dios en ayuno, te espiritualiza. Cuando tú adoras, alabas, te espiritualizas. Cuando tú te apartas, te santificas, te consagras para Él, te espiritualizas. Cuando tú te niegas el pecado, la tentación, te espiritualiza. Entonces, espiritualízate para que seas sensible a la voz, al mover del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, de ti depende que seas carnal o de ti depende que seas espiritual. Somos libres en Cristo Jesús y debemos estar firmes en esa vocación para que no volvamos a ser esclavos del diablo. Así que no importa lo que ha sucedido, Él te hizo libre en la cruz del Calvario. Recuerda que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Por eso hay gente que no entiende a los hombres espirituales. ¿Por qué? Porque hay gente tan natural, tan terrenal, tan terrícola, tan natural, que no entiende lo sobrenatural. Y tú estás llamado y llamado a vivir lo sobrenatural, a andar en lo sobrenatural, encaminar en lo sobrenatural, carnal o espiritual. Este es tu programa 7 minutos con Dios. No se te olvide darle like al video para que YouTube lo pueda recomendar y otros lo puedan ver. Así como lo viste, otros también desean verlo. Entonces suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale clic a la primera campanita. Te habló tu hermano evangelista Luis Romero. Nos vemos mañana en otra maravillosa enseñanza. Gloria sea el Señor. Entonces, que Dios guarde tu casa y nos vemos pronto. Así que, chao, chao.